¿Qué día elegimos, no? Andrés, ¿hay que dar el paso? Hay que dar el paso, hace rato venimos caminando, como dice el eslogan de nuestra campaña, visitamos todas las localidades rurales y estamos terminando de puerta a puerta en Carlos Casares, llevando la boleta de Juntos de Facundo Manes, así que hemos decidido dar el paso. Una campaña tal vez, como se dice, rara, por todo el tema de la pandemia y demás. Seguramente hay gente que por ahí prefiere que no lo visite ninguna lista y demás porque se siguen cuidando. Sí, una campaña muy particular, no solo por la situación general que está atravesando el país y particularmente Carlos Casares, sino también en lo que tiene que ver con lo que uno está acostumbrado habitualmente a hacer en una campaña, por ahí el hecho de realizar actos masivos o algún tipo de encuentros, obviamente que con esto del COVID encontró muchísimas limitaciones, no obstante, tomando las precauciones del caso, hemos logrado el trabajo de territorio de campo que queríamos hacer de puerta a puerta, hablar cara a cara con los vecinos porque es también la forma de escucharlos directamente. Seguramente vas a escuchar a muchos candidatos, que es importante hablar con los vecinos y demás, pero después hay que llevarlo a la práctica. Nosotros la verdad estamos muy contentos y sobre todo déjame agradecerle a todo el equipo de campaña, a los compañeros de lista, porque la verdad que durante todos estos días, inclusive muchos que se han sumado por primera vez a participar en una lista, en una campaña, han trabajado muchísimo y hemos logrado, como te dije, con creces, hablar con la mayoría de los vecinos de Carlos Casares, donde nos cuentan qué ven bien, qué hay que modificar o qué podemos plantear en el Consejo Deliberante. ¿Y la unidad por qué no se dio? La unidad está, lo que pasa que es un proceso lógico, digamos formal, de una interna, de un partido, donde obviamente está discutiendo liderazgos, pero también una forma de ser del espacio. Yo siempre sostuve que después del 10 de diciembre del 2019, cuando Mauricio Macri deja la presidencia de la Nación y María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires, en Cambiemos había que barajar y dar de vuelta, discutir algunas cosas que no se discutieron, sobre todo hacer mucha autocrítica, que es muy difícil por ahí en la política encontrar las oportunidades o el espacio para hacer autocríticas. Y a partir del 10 de diciembre del 2019, cuando dejamos los espacios de poder ejecutivo sobre todo, muchos entendemos que hay que rediscutir el espacio y esta interna se tiene que ver como una posibilidad que tiene cada uno de los vecinos en la provincia y particularmente en Carlos Casares de acomodar los cargos en la lista. Como dijimos desde el día 1 de que presentamos la lista, asumimos públicamente el compromiso de seguir trabajando juntos, porque uno puede tener diferencia de matices, pero son más los puntos de encuentro que estas diferencias que podemos llegar a tener. Así que mi compromiso público está que desde el día posterior a la elección tenemos que seguir trabajando juntos de cara sobre todo al 2023 para hacer una alternativa real de gobierno en Carlos Casares. Andrés, ¿cómo desde afuera o estando dentro del Consejo, cómo viste el manejo de la campaña? De la pandemia, perdón. Y hay medidas, digamos, que se fueron tomando, digamos, de manera improvisada, lógicamente ante el desconocimiento de lo que significaba una pandemia, digamos, justamente la palabra lo dice, de semejante magnitud, ¿no es cierto? Después también vimos que muchas medidas se fueron tomando de manera apresurada, inclusive muchas de las medidas que se tomaron desde el Poder Ejecutivo, principalmente el señor Intendente Municipal, que nos llevó a nosotros como espacio a debatir mucho internamente, pero lo que fijamos como línea de ruta era en ese momento acompañar. Por eso votamos la totalidad de los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, el Intendente Municipal, y también hicimos propuestas concretas en determinadas etapas de la pandemia, particularmente lo que tiene que ver con el personal de salud, porque llegó un momento en que el personal de salud no le alcanzaba el reconocimiento con los aplausos, y es que por eso que habíamos propuesto y propusimos un bono para todo el personal de salud, como también propusimos medidas concretas
que tenían que ver sobre todo con la situación económica que atraviesan muchos comerciantes de Carlos Casares, muchos empleados y sobre todo muchos casarenses vinculados, por ejemplo, al rubro de eventos sociales, porque uno muchas veces cae en la equivocación de que el evento social se circunscribe o se limita solamente a lo que tiene que ver con el alquiler de un salón, y la verdad que nosotros hemos mantenido distintas reuniones con muchísimos interesados y hay un montón de actividades y de rubros económicos. Bueno, también hemos pedido en su momento por el retorno progresivo y cuidado de ellos. Andrés, recién ibas a un punto importante que es el personal de salud. ¿Se tiene que trabajar para mejorarle la calidad de vida y tal vez los salarios y demás? Sí, muchísimo. Más allá de que, digamos, cuando uno analiza el presupuesto, la mayor parte del presupuesto municipal, una cifra que año más, año menos puede variar entre el 60-66%, se lo lleva la masa salarial de los empleados municipales. Entendemos que particularmente los empleados vinculados al sector de salud tienen que tener un reconocimiento concreto. Y es lo que estamos planteando, principalmente que se les reconozca el carácter de insalubridad a las tareas que realizan. Segundo, es muy importante la contención psicológica, porque uno dice, bueno, son personas que están ambientadas a trabajar de esa forma, están acostumbradas, están capacitadas, formadas para eso, pero la realidad es que hemos tenido la posibilidad de hablar con muchísima gente vinculada al área de salud, particularmente enfermeras, que lamentablemente han tenido que atravesar durante 1 año y medio, un año de mucha angustia, de mucho dolor, y la contención psicológica es fundamental. Me parece que sobre esos dos ejes hay que trabajar muy fuertemente. ¿Y la ciudad cómo la venís viendo? La ciudad vemos cosas que están bien y hay otras que se pueden mejorar muchísimo. En las que se pueden mejorar, nosotros siempre venimos sosteniendo que Carlos Casares no despega, que Carlos Casares tiene mucho potencial para encontrar un desarrollo inclusive regional y que por distintas situaciones, por distintas decisiones que se van tomando, por falta de políticas públicas, sobre todo, como te decía, también vinculadas al sector no solamente comercial, sino también industrial. Hay también, digamos, un montón de vecinos que han tenido que modificar ante esta situación crítica, han tenido que variar su trabajo, los que pudieron, hay otros muchos que lamentablemente no lo han perdido su trabajo, han visto limitados sus ingresos, y también sobre esos vecinos tenemos que pensar, digamos, rápidamente, porque estamos hablando de cuestiones muy urgentes, de necesidades básicas insatisfechas. La verdad que nos parece una locura que hoy Acción Social del municipio esté atendiendo vía WhatsApp. Y aunque suene raro, es muy doloroso cuando uno en el cara a cara, que yo te decía inicialmente, habla con los vecinos. Es muy doloroso encontrar vecinos que los cruzamos día a día en la calle, de que le están pasando muy mal. Entonces ahí el municipio tiene que tener una respuesta rápida, concreta, eficiente. Por eso desde hace ya un tiempo le venimos pidiendo a las autoridades municipales y particularmente al señor intendente municipal que saque las trabajadoras sociales a la calle. Sabemos que esto no es una decisión de las trabajadoras sociales, sino que tiene que ver con una falta de decisión política. Le estamos pidiendo que saque las asistentes sociales del municipio a la calle, que son muchas, que salgan a detectar puerta a puerta cuáles son las necesidades, porque no es que estamos hablando de proyectos, ideas a largo o a mediano plazo, estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas. Y eso la verdad que es muy doloroso cuando uno habla en el cara a cara con cada uno de los vecinos que le están pasando mal, y uno no puede quedarse inerte, y es por eso que estamos insistiendo y estamos instando al intendente municipal a que genere el espacio para empezar a pensar entre todos políticas públicas que atiendan la urgencia, pero que después continúen en la contención de estos casarenses. Andrés, otro de los temas importantes que pasó durante la pandemia fue el tema de la educación, donde los chicos estuvieron mucho tiempo sin clase. Bueno, ¿cómo viste el tema de la presencialidad? Y fue una de las peores cosas que manejó este gobierno. Muchas veces hemos escuchado la excusa, porque personalmente considero que es una excusa, que ningún intendente se podía salir del esquema de fases porque cada fase permitía determinada actividad, y como dice el dicho, para muestra sobre un botón,
por ejemplo, el tema de los gimnasios. Nosotros lo pusimos en la agenda pública a raíz de la iniciativa y la preocupación que los distintos actores vinculados al área deportiva y sobre todo los profesores de los gimnasios pusimos en agenda y logramos que Carlos Casares sea uno de los primeros distritos en toda la región y te diría en la provincia de Buenos Aires que pese al sistema de fases logró mantener sus gimnasios abiertos, insisto, con las medidas adecuadas de seguridad y de prevención. Entonces, particularmente lo que tiene que ver con la educación, creemos que fue una de las peores cosas que se planteó, porque se planteó un falso dilema, que era salud o economía, salud o educación. Y nosotros siempre dijimos que era salud y economía, salud y educación. No solo por el impacto, digamos, a nivel educativo, hoy tenemos muchos chicos que el año pasado pasaron de año, de grado, sin alcanzar los objetivos mínimos que se plantean para determinados niveles, sino el impacto que tuvo sobre todo en la cuestión de la salud mental de los chicos, digamos que debiendo estar escolarizados, por ahí muchos quedaron descolgados del sistema educativo. ¿Tendría que ser algo prioritario? Sí, absolutamente prioritario, y es uno de los puntos que por ahí coincido con candidatos de otras listas opositoras en que la educación tiene que ser definitivamente declarada un servicio público. Obviamente que hay todo un trabajo con el tema sindicatos, derechos de los trabajadores y demás, pero es a través de la educación, como lo dice nuestro candidato Facundo Manes, como vamos a salir del pozo, porque si no hace de cuenta que siempre decimos, bueno, tocamos fondo, y en realidad nos damos cuenta que vamos agarrados en las paredes de un pozo que nunca llegamos al fondo, y la educación es la herramienta que nos va a sacar definitivamente de esta situación. La educación pensada no solamente como los chicos en el aula o los jóvenes en las universidades o capacitándose con oficios y demás, sino justamente vincular a la educación con el sistema económico y productivo. Porque hoy vemos que el principal capital de los países del primer mundo es la educación. Si vos prestás atención, ¿dónde están apostando hoy, dónde están invirtiendo hoy los mayores recursos? Es en educación. ¿Qué importancia tienen las elecciones legislativas? Importantísimas porque las elecciones de medio término siempre el ciudadano tiene que entender que es una elección para equilibrar poder. Justamente está pensado en nuestro sistema democrático y republicano que haya un poder legislativo que no solamente proponga, acompañe las políticas también que proponga el Poder Ejecutivo de turno, sino también para equilibrar el poder. En Carlos Casares tenemos el problema de que el oficialismo, al contar con mayoría absoluta, reduce y limita mucho el rol del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, por esencia, es un ámbito en el que se tiene que debatir, digamos, por esencia debemos intercambiar ideas y entre todos tratar de sacar las mejores ordenanzas. Si bien en algunos casos puntuales, como te decía, temas gimnasios, temas fitosanitarios que venimos hace tiempo trabajando, si bien en algunos temas hemos logrado encontrar un consenso, en la mayoría de los proyectos y sobre todo los que presentamos desde la oposición y principalmente los vinculados a la transparencia pública o al acceso a la información pública, lamentablemente el oficialismo hace pesar su mayoría absoluta y los proyectos de la oposición son desechados o modificados de tal manera que pierden su esencia. Ejemplo, nosotros propusimos reglamentar el pedido de solicitud de informes, que no es un capricho de la oposición o no es que partimos de un prejuicio que algo se está haciendo mal, sino que es una obligación que tiene cualquier funcionario público de rendir cuentas. Bueno, propusimos un proyecto determinado y se modificó de tal manera que quedó casi que si el Ejecutivo quiere nos contesta. Lo mismo con la ordenanza de ética pública y lo vinculado a intereses, que no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque en una localidad muy chica a veces suele suceder que el funcionario termina de los dos lados del mostrador. ¿Qué significa? Termina decidiendo, bueno, tenemos que hacer determinada obra, no sé, una calle, tenemos que hacer el asfalto en una calle. Y resulta que después el municipio le termina comprando el hormigón. Entonces, no es un detalle menor. Nos pasó lo mismo con la ordenanza de ética pública. Propusimos determinado proyecto, determinado texto,
y sale modificado, en el mejor de los casos sale modificado, pero casi que pierde la esencia. Andrés, si no me equivoco, ustedes tuvieron 2 victorias en las últimas 2 elecciones legislativas y no pudieron tener la mayoría en el Consejo. ¿Molestó un poco? En el 2017 nosotros logramos ganar la elección y con la representación que había en cada una de las bancas, la oposición tenía la mayoría en el Consejo. Uno no quiere hacer revisionismo, es buena la pregunta porque siempre hay que tenerlo presente. En ese momento yo creo que no se tuvo en cuenta la voluntad popular. La voluntad popular por entonces fue decirle, digamos, un llamado de atención a quien estaba gobernando, decirle, che, me parece que algo tienen que modificar, y por eso reconoció y confió en el voto en la oposición, pero que después internamente, cuando el Consejo Deliberante tuvo que elegir sus autoridades, pasaron determinadas cosas y el oficialismo terminó desoyendo esta opinión popular en definitiva. ¿Y cómo calificás tu estadía en el Consejo? Buena en lo personal, porque a uno le gusta, viene participando desde hace tiempo. Buena porque también se logró un equipo de trabajo y un bloque muy laborioso, sobre todo en la presentación de propuestas de diversas temáticas. Yo siempre voy a reconocer particularmente la labor de Fabián Perelló, un obsesionado por temas que nos cuesta meter en la agenda, como es, por ejemplo, las energías alternativas y renovables, cuestiones vinculadas al medio ambiente, cuestiones vinculadas con la producción. Pero en líneas generales, digamos, la verdad que es una experiencia sumamente rica, beneficiosa, y es por eso también que estamos asumiendo el compromiso de renovar la banca para seguir trabajando de la misma manera. Si uno analiza las estadísticas del Consejo Deliberante en los últimos 4 años, estoy seguro, y te lo puedo afirmar acá, que desde el bloque de la oposición se presentaron un sinnúmero de proyectos de distintas temáticas, pero si uno analiza el número frío, muy superior a los proyectos presentados por los concejales del oficialismo. ¿Se hace difícil con el pasar de los años que los jóvenes empiecen a participar en política? Y sí, se hace, la verdad que se hace muy difícil, y ese es otro trabajo que también nos venimos planteando hace tiempo. Y se hace muy difícil porque si vos tenés en cuenta que hace 1 año y medio le vienen diciendo a los jóvenes, che, quédate adentro, cuídate, porque la verdad hasta en algún momento se los trató de cuasi criminales porque iban a matar a los abuelos, a los familiares, porque salían o porque pretendían juntarse con sus amistades, y después quienes tienen que dar el ejemplo, y sobre todo con la investidura presidencial y con el ejemplo que cualquier funcionario público tiene que dar. Ver, por ejemplo, que en la Quinta de Olivos, digamos, era el carnaval, era la fiesta, sin ningún tipo de limitación y cuidado, eso la verdad que no colabora. ¿Se tuvo privilegios ahí? Sí, obviamente. La ley, acá lo que hay que entender es que la ley es pareja para todas y todos, y sobre todo que mucho escuchamos hablar, y particularmente en los jóvenes, que algo muy preocupante, empiezan a hablar de la casta política. Y digamos, la palabra casta significa privilegios, significa beneficios que unos tienen en detrimento o en perjuicio de otros. Y la realidad, que también por eso nosotros estamos principalmente pidiéndole a todos los jóvenes que el 12 de septiembre vayan a votar. Elijan la boleta que elijan, obviamente que si eligen la boleta 506, la boleta roja, con manes a la cabeza, vamos a estar sumamente agradecidos y le pedimos que confíen en nosotros, pero que lo vean como una oportunidad para expresarse, porque yo entiendo que hay mucha gente, y particularmente los jóvenes, que tienen mucha bronca, pero uno puede elegir seguir mascando bronca en su casa o con sus amigos, y desaprovechar la oportunidad que es justamente poder opinar, porque ese es el momento para opinar, el día de la elección, o salir de ese lugar, y como decimos nosotros, en este eslogan de campaña, es dar el paso, comprometerse, no solamente con el voto, sino empezar a preocuparse y ocuparse por nuestra realidad casarense, porque también así es como uno se inicia también en política, por ver cuáles son los problemas cotidianos de nuestro pueblo que podemos resolver y qué ideas podemos aportar. Andrés, ¿cómo estás viendo el gobierno provincial de Axel Kicillof?
Y en líneas generales, mal. Hay un montón de cuestiones vinculadas a la que te decía, particularmente las cuestiones económicas, la cuestión de la educación y un tema no menor que es obviamente la falta de seguridad y lo que nos urge a todos los argentinos, que es el tema de la inflación, políticas que no han dado los resultados que se esperaban y como te digo, hay muchos bonaerenses que la están pasando mal. Por ahí en las localidades chicas como las nuestras, digamos, no somos tan conscientes de la grave situación socioeconómica que se está atravesando, como te digo, con necesidades básicas insatisfechas. Y cuando hablo de necesidades básicas, hablo de alimentación, vestimenta y techo. ¿Eso es un poco lo que dicen los vecinos a la hora de visitarnos? Sí, hoy la principal preocupación es la cuestión económica. Por eso yo, comparto que se debatan todos los temas, que cuanto mayores temas haya en la agenda pública para debatir, mejor. Pero, por ejemplo, hace unos días se hablaba del consumo sí, consumo no de la marihuana, y está buenísimo porque hay que debatirlo y es sumamente interesante. Pero no perdamos el foco en las cuestiones inmediatas, porque está bueno debatir estos temas o debatir otras cuestiones, pero no perdamos el foco de que tenemos que resolver cuestiones urgentes, porque cuando uno ocupa determinados roles, tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿tá? Tiene que empezar a mirar qué pasa al costado, dejar de mirarse el ombligo y ver qué pasa al costado. Y hoy la urgencia es resolver el hambre de muchos vecinos y sobre todo las cuestiones vinculadas a vivienda, que particularmente en Carlos Casares es un tema también para debatir y resolver, empezar a aportar ideas, porque hay muchísimos vecinos que tienen sus necesidades básicas insatisfechas vinculadas sobre todo a la falta de vivienda. Andrés, ¿sorprendió en 2019 la derrota de Vidal? No, yo creo que tiene que ver con esto que te decía inicialmente, con una falta de autocrítica, con una falta de mayor debate interno dentro del espacio para tomar determinadas decisiones. Y es justamente lo que estamos proponiendo. Ayer nomás nos visitó Emilio Monzó, para quien anda en cuestiones políticas, es un hombre de la política, un hombre que viene del peronismo, junto con Joaquín de la Torre, que también integran nuestra lista junto a Facundo Manes, y él habla siempre de la cuestión del diálogo y el consenso, y es lo que venimos a proponer dentro de Juntos por el Cambio, amplificar el debate interno, salir, de esta cuestión de que las decisiones se toman solamente, a través de un partido. Acá tenemos que sumar, tenemos que enriquecer el espacio, y es eso justamente lo que estamos proponiendo, porque nosotros desde Juntos no solamente queremos ganar esta elección, sino que queremos ganar en el 2023, pero no como en el 2015 para solamente, sacar al kirchnerismo por no compartir un sinnúmero de medidas. No se puede votar en sacar a determinado gobierno, sino que hay que mirar un poco a futuro. Y me parece que nuestro espacio justamente lo que viene a plantear esto, una mayor amplitud de debate dentro de Juntos por el Cambio. Y justamente para los jóvenes, para la gente que no lo conoce, ¿quién es Facundo Manes? Facundo Manes es un médico sumamente prestigioso a nivel mundial, muy reconocido en el ámbito académico y científico, que la verdad tenía dos opciones: o seguir, en su zona de confort, en su ámbito de confort, en una de sus pasiones, que es la medicina, o, como digo yo, meter los pies en el barro, involucrarse, dar el paso, comprometerse y empezar a participar en política. Si bien él viene teniendo una participación, hasta ahora venía teniendo una participación secundaria, la verdad que tomó la mejor de las decisiones, una decisión que estábamos esperando dentro del espacio desde hace ya un tiempo, y la verdad lo que genera, nosotros tuvimos la posibilidad de estar con él en Junín hace unos días, y más allá de que estamos hablando de un proyecto colectivo, porque él habla de esto, las soluciones no van a venir de una persona o de un mesías, sino que las soluciones van a venir fruto de un proyecto colectivo. Pero la verdad que lo que genera Facundo Manes es algo muy, muy particular,
porque insisto, podría haber seguido en la comodidad del reconocimiento, de quedar solamente involucrarse en las cuestiones vinculadas a la medicina, y sin embargo la situación, como dice él, es tan crítica que ha decidido involucrarse y comprometerse. Ojalá que la política no lo expulse, porque a veces hay en la política determinados vicios o mecanismos que terminan expulsando o alejando a distintos actores sociales. La situación argentina no da para más, no por estos 2 años de gobierno de Alberto, sino, digamos, por todo el pasado. En esto yo siempre digo que nadie es dueño absoluto de la verdad o de las soluciones. Acá, si no salimos entre todos, no salimos más, y por eso es interesante que personalidades como Facundo Manes tomen este tipo de decisiones y se involucren. Andrés, es importante a nivel local también ir por la rama del radicalismo y de ganar que vuelva a surgir otra vez el radicalismo en Carlos Casares. Sí, no solamente el radicalismo, sino también los partidos vecinalistas. Como te decía, también dentro de la lista de Facundo Manes hay un sector muy importante del peronismo. También está el GEN, el partido de Margarita Stolbizer, digamos. Se ha logrado, digamos, armar un espacio plural, obviamente donde la preponderancia la tiene Facundo Manes como candidato de la UCR, pero nuestro espacio es mucho más que la UCR, porque tiene que ver con esta idea que recién te comentaba, digamos. Hay que tratar de amplificar el espacio, y si en noviembre nuestra cabeza de lista es Facundo Manes, bien, y si en noviembre nuestra cabeza de lista es Santilli, también va a estar bien. Lo importante es ampliar el espacio y sobre todo destacar siempre que son más los puntos que nos unen que las diferencias de matices que podemos tener internamente. Yo creo que nadie que se identifique con Juntos por el Cambio puede cuestionar la idea de mayor control en la gestión, la idea de mayor transparencia, porque lamentablemente hemos atravesado épocas importantes vinculadas a una corrupción impresionante. En el ámbito local, una de las falencias de esta gestión es la falta de transparencia. Cuando te decía esto de que el funcionario está obligado a rendir cuentas porque está manejando la plata que es de todos los casarenses con las tasas y los impuestos que pagamos. Entonces, el funcionario que tiene responsabilidad de administrar no puede esperar que la oposición o un vecino le pida una información, sino que tiene que rendir cuentas. Y en el Consejo Deliberante hemos presentado un proyecto en la clave RAFAM, que es para poder ir analizando periódicamente cómo se van ejecutando las distintas partidas presupuestarias. No fue denegado. Hemos presentado un proyecto muy interesante vinculado a la figura del veedor público. ¿Qué significa? Un mecanismo muy sencillo que al azar se sortean determinados vecinos para que puedan tener acceso a ver cómo van determinadas obras, cómo se ejecutan. Es muy importante que de una buena vez esta gestión actual, con a la cabeza del intendente Torcho, y sobre todo teniendo en cuenta que el 10 de diciembre Carlos Casares cambia de intendente y queda el ingeniero Standing, es muy importante que de una buena vez se empiecen a dar respuestas, sobre todo cuestiones muy importantes vinculadas a el modo de contratación de determinadas empresas que son siempre las beneficiarias para realizar la obra pública, cómo se ejecutan determinadas obras, cómo se determina la necesidad o no de esta obra o de alguna otra. Por ejemplo, nosotros planteamos también en el Consejo Deliberante que el fondo educativo, son fondos provinciales que vienen de la provincia, tengan intervención las distintas instituciones educativas. También nos fue denegado. Hemos planteado por qué. Mira, te doy un ejemplo concreto. Hay una empresa proveedora del municipio de Carlos Casares que se creó con posterioridad a la asunción del intendente Torcho, que tiene a mayo de este año, cuando el momento que tuvimos la oportunidad de la rendición de cuentas, de verificar, 189 facturas, y en forma correlativa, del 1 al 189, todas las facturas son al municipio de Carlos Casares por obras millonarias, que superaban los 23 millones de pesos. Entonces me parece que ahí es donde hay, digamos, que dar todas las respuestas, no solamente que le pidamos desde la oposición, sino, digamos, a la ciudadanía. Es muy importante, y nosotros vamos a seguir insistiendo porque somos el único espacio que podemos, sinceramente, garantizar el control de la gestión municipal.
Andrés, justamente en todas las rendiciones de cuentas ustedes encuentran diferentes facturas, diferentes cosas. ¿Le cuesta ir hasta lo último y que la justicia pueda decidir? Porque bueno, tal vez ustedes no tienen el paso que sí por ahí puede tener el oficialismo. ¿Sabés qué pasa? Que el mecanismo de control ha quedado obsoleto, es artesanal. Para aquel vecino que no sepa, nosotros nos dan 30 días, 4 horas por semana. Este año, por cuestiones de la pandemia, podíamos ir 2 concejales. Más allá que nos dan algunos archivos digitales, lo que sirve es revisar la documentación, y tenemos más de 300 cajas. Vos, para que te des una idea, para que el municipio decida y adquiera, no sé, un matafuego, tiene que hacer todo un proceso administrativo, y capaz que son 20, 30 fojas. Entonces, eso genera una pila de papeles que después, al momento de controlar, por cuestiones, tenemos un límite temporal, la verdad que es muy, muy corto, pero son cuestiones que se podrían subsanar o remediar con esto que te decía yo, del acceso a la información pública. Sobre todo las cuestiones vinculadas a los procesos administrativos más complejos que tienen que ver con las licitaciones públicas, las licitaciones privadas y las compras directas. Porque, insisto, vemos que desde que el intendente Torcho se desempeña como tal, vemos que hay sistemáticamente empresas y proveedores que lo único que hacen es facturarle al municipio. ¿Se ha planteado, es un delito? No, pero es poco transparente. ¿Por qué? Porque hay distintos mecanismos de selección, distintos mecanismos legales, donde lo que busca la ley es competencia para que el municipio obtenga un mejor precio. Y a veces vemos que eso no sucede. Y también otra cuestión que venimos expresando desde hace largo tiempo es que el municipio, distintos servicios, distintas cosas, hoy la está realizando tercerizando, contratando empresas que en definitiva son cosas que las puede hacer el municipio directamente. Ejemplo concreto, por ejemplo, la seguridad de los espacios públicos, el mantenimiento de los espacios públicos. Al municipio de Carlos Casares le sobra recursos materiales y personal para realizar esos servicios. Sin embargo, esos servicios hoy están tercerizados como un sinfín de servicios, por ejemplo, la contratación de profesionales que por ahí ya están incorporados en la planta del municipio. Entonces hay muchas cuestiones, y por eso, repito, una de las falencias, una de las materias pendientes de esta gestión actual del municipio es la falta de transparencia en la gestión. ¿Qué importante fue durante toda tu carrera que empezaste en la política, Omar Foglia? Y fue quien primero me abrió las puertas para desempeñar un rol netamente técnico. Yo estuve varios años como, digamos, abogado del municipio de Carlos Casares. La verdad que no es lo habitual que se den estas oportunidades, en principio laborales, y después uno, digamos, que como le gusta y como la participación política ya también venía de antes, obviamente en lo personal estoy sumamente agradecido porque a muchos nos mostró el camino, y después, lo que es más importante, dejarnos caminar, porque lamentablemente muchas veces, y sobre todo en las localidades chicas, se ven líderes que son como un pino, ¿viste? Abajo el pino no crece nada. Bueno, en este sentido yo estoy sumamente agradecido porque no solamente nos dio a muchísimos la posibilidad de participar, sino que nos mostró el camino, aprendimos mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión, y también nos dio la autonomía necesaria y suficiente como para después cada uno darle su impronta personal. ¿Crees que va a volver a la política? Y yo creo que nunca se fue. Si vos la pregunta apuntás a que va a ocupar algún cargo ejecutivo, legislativo, primero habría que preguntárselo a él. La verdad que digo que nunca se fue, porque es una persona que está constantemente las 24 horas respirando política. Y cuando uno dice respirar política, que parece una frase armada, es literal. O sea, cuando uno está formado y capacitado para tratar de detectar cuáles son los problemas que tenemos que resolver en Carlos Casares o en la provincia de Buenos Aires, cuáles son las necesidades del vecino, y sobre todo
cuando a la experiencia uno le suma, digamos, sensibilidad social, porque la verdad uno puede ser un muy buen técnico dentro del municipio, ocupar un rol técnico, como te decía, oportunamente como abogado. Pero cuando uno empieza a desempeñar otro rol es muy importante tener sensibilidad social, que por eso insisto y no pierdo la oportunidad para reclamarle al intendente municipal que saque las asistentes sociales a la calle, porque habla de una falta de escucha total del vecino y una falta de sensibilidad social. Cuando uno pierde la sensibilidad social, tiene que hacer otra cosa y no dedicarse a la política. Andrés, ¿qué importante es el apoyo de la familia para todo esto? Muy importante. Creo que es una pata fundamental, porque si uno, digamos, asume realmente el compromiso de desempeñar responsabilidades públicas y sobre todo políticas, digamos, la familia, el entorno, no solamente familiar, sino de las amistades, es muy importante, porque hacen de sostén, de contención, también para decirte, che, fíjate esto, porque me parece que por ahí no va y tendría que ir por otro lado, y sobre todo también es un sacrificio para la familia y los amigos, porque implica exposición pública, y uno sabe el precio que es la exposición pública. Hoy, gracias a Dios, el tema de las redes sociales nos han igualado a todos, que tenemos toda la posibilidad de hablar en cualquier momento de cualquier tema. Y eso significa, para los que asumimos algún compromiso público, una exposición mayor. Y es un desafío importante, no solamente para el que desempeña ese rol, sino para la familia. Y la verdad que es una pata fundamental, la familia y los amigos. ¿Y cómo es un domingo de votación tuya? Y el domingo de votación empieza muy temprano. Es el único día del año que yo digo que el domingo empieza a las 0,1 minuto ya de la noche del sábado al domingo. Sí, se duerme poco, sobre todo, digamos, por los nervios lógicos, porque el político que te diga que no siente nervio, que no siente una cosquilla particular los días previos a una elección, te está mintiendo, por más experiencia que tenga. Y son días muy particulares, donde uno no solamente trae el cansancio y el desgaste de toda la campaña, digamos, con el estrés que eso implica. No me quejo, porque uno lo hace porque le gusta, pero sí, el domingo es un día muy particular, un día muy especial, pero que no solamente quienes, digamos, ocupamos algún cargo en alguna lista y demás, digamos, como candidatos, sino que tiene que ser visto como un día muy especial por todos los ciudadanos. Insisto, es muy importante que los casarenses el domingo vayan a votar, que no vean la elección como una obligación, sino como una oportunidad y una posibilidad de expresar sus ideas y su opinión. Si es una opinión de bronca porque está en desacuerdo con los que están gobernando, es la oportunidad. Si es un voto de confianza y de esperanza a alguna de los proyectos, de las listas que aparecen el domingo, también que vaya. Es muy importante que vayamos a votar todos el 12 de septiembre. ¿Y el lunes después de las PASO cómo te ves? Y hay que seguir, hay que seguir trabajando, porque, insisto, o sea, esto no se agota y no se termina en un día de elección. A veces los resultados nos han sido favorables, otras veces no, y sin embargo hay que seguir trabajando, no solamente en las cuestiones particulares, digamos, o vinculadas a la profesión, en mi caso, sino en las cuestiones vinculadas, sobre todo a las cuestiones públicas, a las cuestiones locales. ¿El último mensaje para la gente? El último mensaje es que, una vez más, le pedimos a todos los casarenses que confíen en este espacio, que Facundo Manes es una muy buena alternativa, que viene a romper con lo que ya está, que aquellos que tengan bronca, la única forma de modificar es votando algo nuevo, como es la figura de Facundo, pedirles que confíen, así como en el 2017 confiaron en nosotros, pedirle nuevamente ese voto de confianza, y sobre todo esto que te digo, de que aprovechemos el domingo como una oportunidad, que sea un día de participación ciudadana, porque la democracia no solamente se defiende digamos, pagando impuestos como corresponde, siendo un buen ciudadano, sino participando activamente el día de la votación. Así que el 12 de septiembre le pedimos primero que vayan a votar, que participen, que van a estar todas las medidas de seguridad adecuadas.
permitime recordar que para las personas de la tercera edad van a tener absoluta prioridad para votar entre las 10:30 y las 2:30, aunque afuera haya una cola inmensa, van a pasar directamente a votar. Y para el resto de los ciudadanos, que se van a tomar todas las medidas de prevención. Así que es muy importante que cada vecino casarense vea el domingo 12 de septiembre como una oportunidad, una posibilidad de expresar su opinión. Andrés, gracias y suerte para el domingo. Muchas gracias a ustedes por el espacio.